Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro de la Feria del Libro, la edición 2021 de la ciudad de Córdoba. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con tres grandes escritoras de la literatura española, Marta Sanz, Elisa Victoria y Andrea Abreu. Esta actividad está organizada por el Centro Cultural España Córdoba, y es posible gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que siempre están apoyando, digamos, las instancias de diálogo entre nuestros países, como una manera de reflexionar sobre nuestras culturas, nuestras fronteras, que a veces son cercanas, otras son lejanas. Así que queremos agradecerles también al equipo de la agencia por eso, y por supuesto agradecer también al Centro Cultural de España de Buenos Aires, que nos ha apoyado en esta actividad, recomendándonos a estas tres grandes exponentes de la literatura de habla hispana. Bueno, bienvenidas chicas, hola, ¿cómo les va? Muy bien, hola, Natalia, muchas gracias, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos unimos todas a tus agradecimientos, claro. Y yo especialmente, como decía antes, me quiero agradecer que me hayáis puesto con dos escritoras tan jóvenes y tan prometedoras, porque a mí esto me hace quitarme muchos años de encima. Me habéis hecho tremendamente feliz, me vuelvo a sentir como una joven promesa y esto me gusta mucho. Bueno, yo quiero agradecerle, perdona Elisa. No, dale. Quiero agradecerles lo contrario, que para mí ellas son dos grandes referentes y las tengo ahí como maestras y me parece fantástico coincidir. La verdad que con Elisa había coincidido anteriormente muchas veces, pero con Marta no, y es una de mis escritoras preferidas. Entonces, muchísimas gracias al Centro Cultural de España en Córdoba por haber permitido este diálogo. Bueno, yo también contentísima y agradecidísima de poder participar en este encuentro tan brillante, porque me siento como la hermana de en medio, que tengo como lo más florido de lo consolidado y de lo que está por venir. Las dos me inspiran muchísimo y yo sí he tenido la suerte de coincidir con las dos varias veces. Las quiero mucho de manera personal, aparte de la influencia literaria, y nada, estoy encantada. Bueno, genial. Voy a hacer una breve presentación de ustedes para quienes nos están escuchando. Por supuesto que va a ser por ahí muy injusta por la cantidad de premios o la trayectoria que tienen, así que voy a tratar de hacerlo brevemente. Bueno, Marta Sanz es de Madrid, es doctora en filología. Ha recibido numerosos premios, entre los que se destaca el Premio Arralde de Novela, el Premio Ojo Crítico, el Vargas Llosa de Novela, el Tigre Juan. También ha sido finalista del premio, ¿cómo se llamaba ese premio que dijiste, que en ese momento cuando ganaste el premio dijiste dejo todo, ya está? El Premio Nadal. El Premio Nadal. Y también ha recibido numerosos premios por su obra de no ficción. Ha escrito novelas, cuentos, ensayos, poemas, y la verdad es que tiene una obra muy, muy vasta, digamos, muy polifacética, y su última obra fue publicada este año por Anagrama, que se llama Parte de mí, y que, bueno, ya vamos a charlar un poco de ella. Es como un diario que cruza un poco con la estética y lenguaje Instagram a partir de la experiencia del confinamiento, ¿no? Elisa Victoria es de Sevilla, ha publicado las novelas Voz de Vieja, El Evangelio, los libros Porn and Pains y La Sombra de los Pinos. Ha colaborado en magazines, es tallerista de escritura creativa, y bueno, y ha estado en diferentes presentaciones en España, en Buenos Aires, también en México, ¿no? Creo, si no me equivoco. Bueno, sí, virtualmente, con Andrea además. Pero bueno, eso se puede considerar estar en México, sí. Un poco. Y bueno, y Andrea Abreu, que es la más joven de nosotras, es periodista, escritora canaria,
ha publicado un libro de poesía que se llamó La mujer sin párpados, el fanzine también sobre el dolor menstrual, Primavera que sangra, y es autora de la novela Panza de burro, que la tenemos aquí, editada por la periodista y escritora Sabine Urraca, y Panza de burro realmente ha sido una grandísima revelación, yo diría a nivel mundial, no solamente en España, ha vendido más de 30.000 copias, y ya va a ser traducida en más de 9 idiomas. Y ha sido seleccionada como una de las mejores voces en español, menores de 35 años, según la prestigiosa revista Granta, que para quienes no la conocen, estar en ese listado es como una cosa que todos queremos cuando tenemos menos de 35. Así que bueno, vamos a empezar a charlar. En primer lugar, bueno, yo quería hablar un poco de la lección de anatomía, que es una novela autobiográfica de Marta, y de las novelas de Andrea Panza de Burro y de Elisa Voz de Vieja. Quería preguntarles una cosa que me sorprendió de las tres novelas, es digamos, el tratamiento del universo de la infancia, ¿no? La infancia como universo. Y si bien cada una de ustedes tiene una forma de narrar, una materialidad en el lenguaje que es diferente, la organización del relato que hacen también es distinta, en esos personajes que construyen se ve, digamos, mucha sinceridad a la hora de trabajar el universo de la infancia. Me sorprendió mucho ver, digamos, cómo ponen sobre la mesa el tema de la pulsión sexual y el descubrimiento del cuerpo. La verdad que yo no recuerdo, por lo menos en Argentina, en el último tiempo, haber leído cuestiones así. Por momentos me sorprendía, me ruborizaba, me reía, pero me pareció un hallazgo fenomenal. Entonces les quería preguntar, ¿por qué eligieron la infancia como universo para la novela? ¿Y qué hay de ese mundo que les atrajo? ¿Y por qué decidieron hacer foco ahí? ¿Por qué contar eso, digamos? Yo creo que aquí tiene que empezar Elisa, que es la que más sabe de infancia. Bueno, yo lo que diga Marta, yo eso va a misa. A misa, ¿no? Bueno, no sé si soy la que más sé, pero bueno, estudié magisterio infantil porque me interesaba mucho el tema y también estudié filosofía y las dos cosas tienen que ver porque me preocupa mucho la forma en que el ser humano se ve arrojado al mundo y cómo se adapta a todas esas normas que nos encontramos, que muchas son extrañas, a la relación con el cuerpo, que ya de por sí es difícil de asumir y que si se establece a través de todas esas normas incomprensibles, pues se hace más conflictiva aún. Y había trabajado antes de Voz de Vieja voces infantiles ya como tratando esta problemática, pero bueno, con Voz de Vieja como que quise hacer un relato mucho más amplio y pormenorizado de la experiencia infantil con una voz que mantuviese de alguna forma cierta pureza o cierta ligereza o un lenguaje un poco directo y sencillo, pero que pudiese reflejar también la complejidad que tiene la infancia, porque los niños a veces no tienen el mismo vocabulario que tenemos nosotras, pero sí que tienen sentimientos muy complejos y una capacidad de observación grande, a veces más aguda incluso que la que tenemos de mayores, porque ya como que nos hemos acostumbrado al medio y se nos pasan detalles. Y me interesaba mucho lo que decías de que el cuerpo tuviese una gran importancia, porque la relación que tenemos con él es muy complicada y yo suelo apreciar mucho cuando en los libros o en las películas se trata este tema, porque a mí en concreto y bueno, a ellas dos es evidente que también, pues me afecta, me conmueve. Y creo que en ese periodo de la vida pues es particularmente entrañable y descarnado cómo se va descubriendo el funcionamiento, cómo aprendemos que lo tratan los demás, y es un punto de vista de una niña que tiene 9 años, como que está dejando un poco atrás la infancia y rozando ya la pubertad, con lo cual los cambios se están precipitando mucho y
Y bueno, la literatura de ellas dos me interesa muchísimo también porque el cuerpo está muy presente de esa forma que me preocupa y que me conmueve y bueno, pues por eso yo lo hice así porque me gusta cómo lo hacen ellas y entonces pues yo intento en todos mis libros pues seguir la senda de que se me abre y decir, por aquí yo también quiero ir. Bueno, yo en mi caso creo que bueno, pues el colectivo de las niñas y el colectivo de las ancianas pertenece a dos grupos sociales que por lo general quedan al margen de la sociedad entendida como el mundo adulto capitalista productivo. Y yo creo que eso tiene una consideración negativa, que es que muchas veces son discriminadas por edad, ¿no? Por etarismo. Pero creo que al mismo tiempo también puede ser muy positivo porque en ese margen de ausencia o de invisibilidad muchas veces las niñas y las ancianas tienen la capacidad de experimentar con la existencia y a veces con el habla, ¿no? Yo creo que dentro del espacio de la infancia hay un espacio me gustó la palabra que decía Lisa, como de algo descarnado, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo salvaje y es precisamente esa etapa de la vida que yo consideré que me iba a permitir mucho más experimentar tanto con el contenido de la acción como con el lenguaje. Ya cuando me haga anciana probablemente tenga muchas posibilidades de escribir sobre esa etapa de la vida en la que no formas parte de ese mundo productivo o que se espera que sea productivo, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso en mi caso, con que yo quería hacer una novela salvaje desde la perspectiva lingüística y digamos que el periodo vital que más me lo permitía era la infancia, porque es ahí donde se da la mayor experimentalidad en todos los sentidos. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver la obra de ellas dos también. Bueno, vamos a ver, yo creo que los personajes van envejeciendo con nosotras. Yo creo que aunque nosotras hagamos el esfuerzo de a veces pues, adoptar unas voces y unos puntos de vista que no son exactamente los nuestros, nuestra experiencia biográfica lo va empapando todo. Y entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con el impulso de Andrea y con lo que acaba de decir Andrea, de que quizá cuando sea más mayor se plantee las cosas de otra manera y que eso desde luego marca muchísimo la narrativa también de Elisa, de su última novela El Evangelio y desde luego Bodevieja, que para mí es una novela con una de las voces más potentes que yo he leído en los últimos tiempos. En mi caso, claro, cuando yo escribí la lección de anatomía, yo la escribí en un momento en el que yo percibía que el campo literario estaba un poco sobresaturado de ficción. Había un exceso de impostura ficticia y yo me sentía una impostora entre las impostoras porque yo enmascaraba mis propios sentimientos y enmascaraba mis propias experiencias a través de historias medio ajenas, ¿no? Entonces decidí pues, lanzarme de cabeza a la piscina e intentar escribir una novela autobiográfica o una biografía novelada. No sé muy bien cómo definir la lección de anatomía y me da un poco lo mismo realmente. Entonces, cuando yo escribí este libro, yo acababa de cumplir 40 años y me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que la infancia, que es un periodo relativamente breve de nuestra existencia, tiene una capacidad de impregnación sobre todo lo demás que es enorme. Las infancias parecen larguísimas, lo que nos ocurre en la infancia y lo que aprendemos en la infancia no lo olvidamos, pues yo creo que nunca jamás, y sin embargo lo que te sucedió antes de ayer o hace un año queda todo dentro de una nebulosa. ¿Qué más cosas aprendí de la infancia? Bueno, pues que frente a los mitos de la libertad, de la inocencia. En mi caso, yo insisto, esto no creo que le tiene por qué pasar a todo el mundo, pero a mí sí que me pasó, mi infancia fue una infancia gobernadora y tiránica. O sea, yo quería ajustarme al deber ser de la realidad y a los códigos que coincidían con el discurso dominante. Y como en mi casa esto no sucedía, mis padres no se ajustaban al discurso dominante, pues yo quería ser una niña modelo dentro de una casa en la que todo era revolución. Entonces yo me di cuenta de esa especie de ¿cómo diría? Impulso egoísta de las niñas y puede ser que de los niños también, pero yo lo digo desde la perspectiva de las niñas que se quieren ceñir a lo que está bien hecho, a lo que te dice la señorita, a
a lo que esperan de ti. Yo no fui a un colegio de monjas, pero fui a un colegio público que todavía estaba muy, muy marcado por lo que era la dictadura franquista. Entonces, eso yo sí que a mí me hizo daño y se quedó dentro de mí para siempre. Y mi descubrimiento del cuerpo y mi descubrimiento de la sexualidad estuvo marcado mucho por esas pautas que curiosamente no me venían impuestas desde la familia, sino que me venían impuestas desde un estado de cosas superior, ¿no? Luego también creo que en la infancia tenemos como una experiencia de excepcionalidad, nos creemos únicas en el mundo y luego nos damos cuenta de que no. Luego poco a poco nos damos cuenta de que ese, por ejemplo, ese descubrimiento del orgasmo, por ejemplo, ese primer orgasmo que a lo mejor tienes sin buscarlo, ¿no? Y que parece que Dios te ha tocado con su dedo y que te pasa solo a ti. Y luego te das cuenta de que no, de que le pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces, el egoísmo, la excepcionalidad, el descubrimiento del cuerpo, la impregnación de lo que aprendes a lo largo de toda tu vida, son cosas que yo fui aprendiendo sobre mi infancia y yo creo que sobre la infancia de casi todos los seres humanos mientras escribía la lección de anatomía, mientras hacía el ejercicio de escribir esta obra autobiográfica, porque yo tengo todavía como la esperanza de que cada vez que escribo un libro puedo aprender cosas. A mí me interesa mucho esto que ha dicho Andrea de la experimentación con el lenguaje. Creo que en el reto de experimentación lingüística, en el reto de intentar renombrar la realidad, descubrimos cosas que son individuales y que también nos unen a nuestra comunidad, que son fundamentales. Bien. Y en esto que mencionan, que las tres, digamos, en relación al lenguaje, yo le quería preguntar, en el caso de Andrea, la fuerte presencia de la oralidad que tiene tu novela, para quienes todavía no le han leído, Panza de Burro, digamos, tiene una trama entre dos amigas, preadolescentes de entre 9 y 10 años, pero lo que marca, digamos, desde la primera página a la obra es la manera en que está contada, digamos, cómo habla la gente de ese lugar, que son es Tenerife, ¿no? Está ubicada ahí en las Islas Canarias. Yo te quería preguntar, Andrea, ¿cómo surgió esa voz y qué estrategias de narración, digamos, tomaste para construirlas? Si hiciste registros o no hizo falta, si directamente, digamos, fuiste a tu memoria, si en algún momento dudaste si eso iba a ser publicado o no, digamos, ¿cómo fue el arrojo, el riesgo en decir, bueno, voy por acá, y por qué no hacerlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Natalia. Creo que fue un proceso realmente complicado. En un inicio estaba muy acostumbrada a tener una voz, sobre todo narradora, una voz narradora, no tanto en los diálogos, que tenía mucho que ver con una especie de español neutralizado que todas tenemos metido en la cabeza cada vez que nos sentamos a escribir un correo electrónico, ¿no? O a escribir un libro. Y yo creo que toda mi vida llevaba escribiendo en ese español medio neutralizado, metiendo con calzador determinados canarismos, que es el nombre que recibe pues las palabras del dialecto canario, el léxico canario. De repente se me ocurrió, que ya lo había hecho durante mucho tiempo, pero se me ocurrió seriamente poner la mirada sobre Latinoamérica, porque yo creo que mi cultura, mi música, mi tradición literaria tiene mucho que ver a nivel canario, más con países como Venezuela o Cuba que en ocasiones con España, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la expresión de la oralidad. Y en el momento en que me di cuenta de que yo también tenía la posibilidad de escribir como escribía, por ejemplo, Pilar Quintana en colombiano o en mexicano como escribe Fernanda Melchor, me di cuenta de que realmente mi variante del español tenía las mismas posibilidades de aparecer en un libro que cualquier otra variante del español que estuviera en el otro lado del Atlántico. En eso me ayudaron mucho autores canarios como son Ángel Sánchez o Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es un autor que lleva toda su vida escribiendo en canario, ¿no? Desde Gran Canaria, ya es muy mayor, pero resulta que siempre se ha autopublicado, por lo que su obra tiene muy poca distribución. Y en cuanto empecé a leerlo de una manera como medio enfermiza y a estudiarlo así como detalladamente, entendiendo qué estrategias utilizaba, me di cuenta de que muchas de las autoras que han nacido en los 70, 80, incluso 90, en el otro lado del Atlántico, haciendo un resumen así muy breve, tienen mucho que ver con la apuesta literaria que yo quiero desarrollar y que estoy desarrollando con Panza de Burro y con otras cosas que estoy escribiendo. Tengo que reconocer, como ya te digo, que en un principio mi voz narrativa tenía una perspectiva bastante neutralizada.
Y existía una jerarquía muy fuerte a la que estamos acostumbradas entre la voz de la narradora y la voz de los personajes. En un determinado momento yo me di cuenta que si quería experimentar por completo con todas las partes del libro tenía que romper de raíz esa jerarquía tan fuerte que se establece entre la voz narrativa y la voz de los diálogos o de los personajes, ¿no? Entonces me di cuenta de que tenía que emplear, pues llamémoslo estilo directo libre o monólogo interior, como fuera, todo el tiempo. Pero luego ahí me di cuenta de que no me podía ceñir tampoco una norma en concreto, porque obviamente la RAE no me respaldaba, pero el Diccionario Canario de la Lengua tampoco, porque yo pertenezco a una población que está metida en el monte de lo alto de Tenerife y tienen una forma de interpretar el canario que no está registrada en ningún diccionario realmente. Hay muchas palabras que sí coinciden, pero cambian vocales o maneras de decir que no están registradas. Entonces yo en un principio intenté ceñirme al Diccionario Canario de la Lengua, pero a medida que iba desarrollando la voz de los personajes me di cuenta de que estaba generando una especie de impostura, porque esa no era la manera en la que yo había entendido mi forma de hablar durante mi vida. Y ahí fue que me di cuenta que dije, bueno, pues si quiero experimentar con mi primera novela, no tengo a nadie esperando por mí, voy a hacerlo con todas las consecuencias. Y dije, pues voy a inventarme las palabras directamente. Si me apetece meter una palabra que mi abuela dice de una manera y realmente nadie más la ha escuchado decir de esa forma, lo voy a hacer. Pero eso era realmente por lo que tú comentabas anteriormente, no tenía nadie esperando por mí, era una editorial súper independiente, era un proyecto que se me presentaba, que no había presupuesto económico para él. ¿Tenía miedo de que la gente lo leyera? Pues en realidad no, porque pensaba que no lo iba a leer directamente mucha gente, pensaba que iba a pertenecer a un pequeño nicho de lectores y lectoras que estaban acostumbrados a leer cosas un poquito más experimentales, gente que leía asiduamente, ¿no? Y gente más o menos de mi edad, pero resulta que realmente el libro como que se me estampó en la cara, porque me di cuenta de que lo estaba leyendo gente en casi todas las partes de Latinoamérica, en toda la península ibérica, en Canarias muchísimo, y ahora también está llegando a Europa. Entonces, realmente la proyección que yo tenía del libro en mi mente no tiene nada que ver con lo que ha sido. Yo hice un libro en el que dije, bueno, voy a poner todas mis ganas y toda mi experimentalidad, que sea lo que el Señor quiera. Y resulta que salió pues mucho mejor de lo que pensaba. Vos sabés que cuando yo lo leí, sentí, primero dije, wow, no entiendo nada. Eso fue lo primero que sentí. Y le dije a mi pareja que ama toda la cultura española, y dice, quiere ir a vivir a España solo para hablar, para aprender palabras. Le digo, tenés que leer este libro, yo no entiendo nada. Y después, o sea, a medida que pasas las páginas, realmente pasa lo que dice tu editora en el prólogo, ¿no? Que ella dice que un día gritó, no tiene que ir el glosario, no tiene que estar el glosario, porque realmente entras como en un universo que después comprendes todo, es como aprender una nueva lengua, ¿no? Cuando uno aprende una nueva lengua. Y eso me pareció mágico y me pareció que es una licencia, no sé si por ahí comparten Marta o Elisa esto que voy a decir, y me gustaría que me digan qué opinan, que por ahí la poesía, por lo menos en Argentina, tiene esas licencias, esa libertad, no sé si licencia, libertad. En la narrativa, ya sea por los editores, que eso también me parece que es digno de destacar, que hayas tenido una editorial y una editora que te apoyen en eso, pero bueno, nosotros nos vinculamos con editoriales y con editores y a veces ellos tienen su opinión. Y no sé qué piensan de eso de la narrativa, como que a veces cuesta, ¿no? Soltar esas varas, que no sé si son del mercado, porque no creo que haya un único mercado, sino como, bueno, no sé, ¿qué piensan de eso? Antes de continuar, quería decir que es importante lo que dices en la cuestión de la oralidad, porque yo venía del mundo de la poesía y yo quería traer todas las estrategias, todas las estrategias de escritura, las herramientas que había aprendido en ese universo que son tan libres y tienen mucho que ver con los signos de puntuación y los cambios de ritmo y las frases larguísimas, y lo quería llevar a la narrativa, y ahí fue que me di cuenta que no tenía tantos referentes como me hubiese gustado, pero sí los encontré en Latinoamérica. A ver qué piensan mis compañeras de esta cuestión. Bueno, yo tengo una teoría respecto a eso. Andrea ha hablado has hablado creo que de la neutralización, ¿no? De la neutralización de los lenguajes, esa especie de ficción neutral lingüística con la que escribimos los correos electrónicos y otro tipo de documentos. A eso que Andrea llama la neutralización, yo le he llamado la gentrificación de los estilos, y creo que está absolutamente relacionada con el capitalismo y el mercado.
igual que los centros de las ciudades terminan siendo el mismo centro de la ciudad por efecto de las franquicias, que van alfombrando nuestras plazas y nuestras avenidas. Te puedes encontrar los mismos cafés en el centro de Buenos Aires, que en el centro de Córdoba, que en el centro de Tenerife, de Sevilla, de Madrid o de Bruselas, me da exactamente lo mismo. Pues yo creo que dentro de la narrativa hubo una especie de tendencia a uniformizar los estilos literarios de cara a la posibilidad de las traducciones, de cara a la posibilidad de la búsqueda de una especie de universalidad que tenía que ver con el comercio y que tenía que ver con la posibilidad de vender libros, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes que están pasando con la literatura escrita por mujeres como Elisa y por mujeres como Andrea es que se empiezan a valorar pues lo que llamaría Natalia Ginsburg los léxicos familiares, el idiolecto, las maneras de expresión que configuran las miradas individuales que se insertan en un determinado contexto histórico y que se insertan en un determinado contexto geográfico y en un determinado estrato económico, y cómo todo eso es significativo y cómo todo eso se cuenta en una novela, no solamente porque tú elijas un tema para iluminar esos espacios, sino porque estás eligiendo una determinada manera de contar, una determinada manera de decir, que es una determinada manera de mirar. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Natalia, en que eso era como algo tolerado dentro del mundo de la poesía, mientras que en la narrativa pues estaba todo como más pasado por una especie de rodillo mercantilista en la que tienes que responder a unas expectativas. En algún momento se ha llegado a hablar incluso de la bestsellerización obligatoria de la novela. Entonces, yo, por ejemplo, en ese sentido, yo estoy esperando a que estas chicas abran camino. Yo soy una escritora muy poco traducida porque mi lengua es muy idiosincrásica, porque no es una lengua que esté gentrificada, y es una lengua también muy marcada por el aprendizaje poético. Y lo que ha dicho Andrea respecto a la literatura chilena, mexicana, venezolana, creo que en ese sentido sí que ha sido más valiente, aunque dentro de lo que es la tradición española, creo que también hay algunos autores y algunas autoras reseñables que curiosamente han sido muy olvidados, que no se habla de ellos. Agustín Gómez Arcos, María Luz Melcón, gente que arriesgó muchísimo y que, bueno, pues han pagado su riesgo con la invisibilidad, cosa que le pasa a no poca gente. Bueno, aquí han salido ahora mismo tantos temas interesantes que yo no sé si hacerme una lista, porque de entrada estábamos hablando de Panza de Burro, pero en la literatura de Marta también se aprecia muchísimo con otro enfoque, pero una experimentación constante con el lenguaje, con los formatos, y las dos, cada una a su manera, también van buscando una estética que muchas veces es poética o bebe también de la oralidad, y eso va fluctuando mucho a lo largo del texto. Y eso para mí ha sido una gran inspiración, porque a mí me interesa mucho lo experimental y lo arriesgado, pero reconozco que en mi caso en algunos momentos he sentido ese vértigo de la ruina que podía traerme escribir algo demasiado exótico, que es de lo que hablaba Marta, porque yo en principio sabía que me interesaba explorar y representar todos esos localismos con los que yo he crecido, que sé que son valiosos, y muchas expresiones que, como dice Andrea, en ocasiones ni siquiera solo son de tu abuela o de una vecina, y aún así yo tengo también mucha fe en que sobre la marcha, por el contexto, igual que se aprende un idioma o igual que aprendes una jerga nueva viendo una película, y que cuando empieza los primeros 5 minutos te estás desubicando mucho, pero cuando lleva ya media hora es como que si vivieras en ese barrio de toda la vida, porque tenemos la capacidad de adaptarnos muy bien a los nuevos contextos.
y yo tengo mucha fe en eso, pero también siento como el pantano bajo los pies de que pueda causar rechazo, porque es verdad que esa neutralización a mí como andaluza me afecta mucho también, y que a veces cuando yo me sentía aventurera, por ejemplo en Voz de Vieja, representando diálogos muy locales, leí Panza de burro y me di cuenta de que en realidad había sido cobarde, de que se puede llegar muchísimo más lejos y de que no hay que subestimar al público, porque ella misma esperaba tener una repercusión mucho más pequeña y lo ha petado, que es maravilloso, y me encanta la idea de pensar que ese libro se está traduciendo a muchos idiomas y que no es tan difícil, que se está abriendo el mercado y que se está abriendo el interés por lo concreto como forma de conectarnos de una manera más amplia al final, porque lo pequeño al final muchas veces nos une más que lo que va buscando la universalidad a la hora como de estandarizando todo, que lo que es estándar al final cubre menos que lo que es profundo y concreto. Por lo menos es lo que a mí me parece, y me alegra mucho ver que se demuestra un poco en la práctica. Cuando me propusieron traducir al inglés Voz de Vieja, que esto me ha pasado hace poco, la verdad es que fue un pequeño sueño cumplido, porque yo no esperaba que esa novela fuese a ser traducida precisamente por todos estos coloquialismos y localismos, y es una novela ligeramente folclórica. Y no, porque precisamente es como este entorno sureño español, y está lleno de su vocabulario, de su tempo, y la traducción, claro, tengo la suerte de que hay muchas traducciones que ojalá salgan, pero yo no voy a tener la capacidad de ver cómo han quedado, pero con el inglés tengo la suerte de que puedo chequear cuál ha sido el resultado y entenderlo. Y es fácil en realidad, solo tienes que llevarlo a un dialecto profundo de allí y funciona. Y fue muy, muy satisfactorio para mí ver que esa era la forma más respetuosa de hacerlo y de que se entendía el mensaje. Y bueno, me complace mucho ver que la experimentación tiene cada vez más campo, y yo estoy deseando aprovechar el camino que abre Andrea. Ahora ya he aprovechado el que lleva abriendo Marta tantos años, pero Andrea está abriendo mucho campo con la oralidad y con la poética y con saltarse las normas y las licencias, y reconozco que me inspira mucho y que me anima a ser más valiente yo. ¿Puedo decir una cosa, Natalia? Sí, por supuesto. Bueno, yo es que creo que tenemos un poco que recuperar la literatura como lugar de la travesura, y como lugar de la transgresión y de las heterodoxias. O sea, yo no escribo novelas para ser aprobadas para ser aprobada por la Real Academia de la Lengua, o para que me digan, para ser un modelo de redacción. Yo no redacto. O sea, nosotras estamos jugando con el lenguaje para visibilizar pues cosas de la realidad que de otra manera permanecerían en las sombras. Entonces creo que ese es nuestro trabajo, y creo que enlazando con esa especie de dimensión performativa de lo literario, porque creo que a las tres nos interesa la literatura, no sé tanto si política, pero desde luego sí esa literatura que es capaz de partir de la realidad y construir realidad y formar parte de la realidad. Ahí con el experimentalismo nos encontramos con un problema bastante grave, y es que corremos el riesgo a veces de no salir del cenáculo literario, de no salir de los 4 lectores, las 4 lectoras que están, pues no sé, que están habituados o que tienen la destreza interpretativa como para poder disfrutar de ese tipo de textos. Yo creo que el reto que nosotras tenemos que asumir es intentar buscar un lenguaje que a través de la conmoción, que para mí no es exactamente lo mismo que la emoción, nos haga conectar con esos lectores y con esas lectoras que a priori no nos leerían nunca. Yo una vez dije de forma un poco así en plan butado, un poco escandalosa, que yo quería que me leyeran los espectadores y las espectadoras de Sálvame, que es un programa del corazón que se hace en España, y cada vez quiero más. O sea, quiero decir,
creo que a mí eso es lo que me interesa como escritora. O sea, a mí me interesa mucho que me valore la crítica, claro, por supuesto que me interesa mucho, pero me interesa que los textos que escribo tengan la capacidad de remover los prejuicios, tengan la capacidad de ayudarnos a mirar desde otro lado. Y lo digo desde la posición de la escritora y también lo digo desde la posición de la lectora, ¿eh? Pero creo que ahí las escritoras que estamos asumiendo un riesgo experimental, tenemos un conflicto. Hay un conflicto que hay que resolver de alguna manera. Yo, por ejemplo, ahora, en cierta medida, con la experiencia de parte de mí, me di cuenta de que había resuelto levemente ese conflicto. Probablemente es la primera vez en la vida que yo hago un tipo de literatura que es popular, porque llega a mucha más gente y llega a gente que a mí no me leería bajo ningún concepto, y creo que eso se consigue sin renunciar a la exigencia literaria, pero buscando fórmulas, porque al fin y al cabo en la literatura estamos todo el rato conciliando formas de conocimiento con formas de comunicación, que es lo que nos interesa. O sea, esto lo digo para que nadie piense que somos un trío de frikis metafóricas inaccesibles, porque para nada. O sea, todo lo contrario. No. Claro. No, desde luego, a mí me interesa mucho mantener la accesibilidad Claro. y combinar las dos cosas. El ejercicio de parte de mí me parece que tiene una agilidad tremenda porque sigues jugando con formatos y sin subestimar jamás a los lectores y adaptándose y haciendo que sea divertido y profundo y que cualquiera lo entienda muy rápidamente. Y que conmueva, es como todo un montón de sentimientos simultáneos. Y bueno, así, a mí el elitismo me da, bueno, a veces sí, como conviene tener a los críticos de nuestra parte, pero claro, a mí me gusta también mucho que cualquiera pueda entrar a la habitación y acomodarse, no que sea todo muy tan vanguardista que, no sé, que aleje. Ustedes saben que han salido tantos temas, la verdad que yo tenía preparadas tantas preguntas y han salido todos así conectados, lo cual me parece que es muy lindo. Y en esto que estaban diciendo, digo, no es casual que hayan elegido la infancia, digamos, porque justamente en la infancia somos más libres. Ustedes, las tres, digamos, creo, han participado de talleres de escritura creativa y dan talleres de escritura. Y a mí casualmente me pasó eso, doy de adultos y también de preadolescentes. Y en la preadolescencia yo encontraba como una libertad a la hora de narrar, unas cosas tan delirantes que la pasaba mejor ahí que en el taller de gente contemporánea, ¿no? Y digo, ¿por qué? O sea, es una cosa, bueno, que nos viene del universo, y en ese sentido yo les quería preguntar qué opinión merece para ustedes, digamos, porque también me encuentro, por supuesto que no he leído todo lo que existe en el mundo, porque no podría, pero a veces me pregunto si las mujeres no somos las que estamos abriendo esa disputa de la lengua, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Digamos, el feminismo, digamos, esta tercera ola que ha sucedido a nivel mundial en los últimos 5 años, digamos, nos ha dado más fuerza, digamos, para disputar el lenguaje, o creen que no tiene que ver con eso, que también sucede, digamos, por supuesto en el mundo de las diversidades, sí encontramos eso, yo lo encuentro en la poesía de mi país, pero quería ver, digamos, qué piensan ustedes, si realmente el feminismo ha influido, digamos, en poder animarnos a disputar el lenguaje en nuestras obras. Yo hablo porque quiero dejar enseguida la palabra para las escritoras más jóvenes. Yo creo que absolutamente, porque creo que las mujeres hablamos con la lengua de las diablas. O sea, quiero decir, hay el lenguaje, como decía el huevo Humpy Dumpy, no importa lo que las palabras signifiquen, lo que importa es saber quién es el que manda. Entonces, el lenguaje tiene una capacidad de impregnarse con toda la ideología invisible que coincide exactamente con el discurso del poder.
Entonces, nosotras estamos hablando desde hace muchos siglos con una lengua que es prestada, que forma parte de nosotras, que forma parte de nuestro corazón, de nuestras sinapsis cerebrales, que forma parte de nuestra carne, que si nos la cortáramos nos haríamos un daño terrible, pero que por otra parte también nos hace daño cuando la usamos. Entonces, la necesitamos y al mismo tiempo la queremos transformar. Entonces siempre hablamos como si dijéramos escuchando Helter Skelter al revés. Sí, y eso nos lleva a asumir unos riesgos y a hacer unas búsquedas que hacen que, aunque haya escritores varones en este momento interesantísimos, a mí en este momento pues muchas de las escritoras que más me interesan son autoras de la edad de Elisa y de la edad de Andrea y mujeres. A mí me interesa Andrea, me interesa Elisa, me interesa Sabina Urraca, me interesa Mónica Ojeda, me interesan mujeres más mayores como Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, o sea, hay multitud, Rita Indiana, o sea, hay multitud de escritoras, o sea, si nos ponemos a nombrar no tendríamos por dónde acabar, y creo que esto tiene que ver con esto y que enlaza con una idea de Adrienne Rich que es maravillosa. Adrienne Rich escribió un poema que dice que hablamos con la lengua del opresor, se lo dice a su amante, se lo dice a su enamorada, pero en otro momento determinado le dice, pero ojo, la necesito para hablarte. Y en esa contractura y en ese filo surge una experiencia lingüística completamente radical, que yo creo que tiene que ver mucho con el signo de la escritura contemporánea. Partiendo de lo que dice Marta de Adrienne Rich y de esa cuestión de la lengua prestada, yo me encontré en el caso de Panza de Burro con el hecho de que yo quería representar una especie de encuentro sexual, deseo sexual entre dos niñas, y creo que precisamente la lengua no está preparada para nombrar esas cosas, y es ahí, en ese lugar en el que no hay palabras, donde crece precisamente la mayor experimentalidad y la mayor capacidad de generar nuevas formas de decir y nuevas formas de nombrar la belleza. Yo cuando me encontraba en la escritura, en momentos en los que quería nombrar el enamoramiento, el deseo sexual a través de lugares comunes a los que estamos acostumbradas, y hacía el esfuerzo de decir, no lo voy a nombrar de esta manera porque sé que no es la forma de nombrarlo, voy a inventar otra. Y sé que no es una manera que yo invente, porque realmente las palabras son las que son, pero a la hora de combinarlas de una manera diversa, siento como que estoy intentando crear nuevos caminos, y ahí estamos todas. Yo creo que cuando las leo a ellas y leo a otras autoras, encuentro otras maneras, sobre todo de nombrar la belleza, ¿no? La belleza física es un ejemplo. Es una cuestión que a mí siempre me ha preocupado cuando leía autores canónicos, autores hombres, que la manera de nombrar la belleza de las mujeres siempre era la misma, o la belleza incluso del universo en general. Entonces, en el caso de muchas autoras encuentro unas maneras de decir, unas maneras de nombrar, unas maneras de enrarecer el lenguaje, que es cierto que me costaba encontrar en otros autores hombres. Y en mi caso, la cuestión del feminismo ha sido determinante porque yo empecé a escribir a través del fanzine, directamente conectado con el hecho de que estaba en un colectivo feminista cuando entré a la universidad, y allí me di cuenta, o pensé, yo creí que el mundo era de yuppie y era maravilloso, y entendí que escribir era como escribir un fanzine y estar con mis amigas en el colectivo. Entonces yo empecé escribiendo desde una experimentalidad formal en general que no tenía nada que ver con las exigencias del mundo de la literatura, de la industria de la literatura. Y creo que esa puerta de entrada fue la que me permitió permitirme la licencia de experimentar ya incluso cuando publicase en un libro físico, en un libro que no fuera un fanzine. Creo que si no hubiese tenido esa experiencia de la educación feminista en ese momento en el que una empieza a escribir de manera seria, entre comillas, probablemente escribiera de una manera bastante diferente, y otros referentes literarios tendría también, porque desde una entrada ya con mis amigas comentábamos el hecho de que casi todos los autores que leíamos de adolescentes eran hombres, y entonces tomamos la decisión de decir, bueno, pues vamos a leer a mujeres, y no sé si es casual o no, pero en ellas encontré un grado de enrarecimiento del lenguaje que no he encontrado en otros lugares. Yo creo que nos interesa mucho, y creo que nos interesa mucho a las 3, a las 4 que estamos aquí, perdóname, y a muchas otras escritoras, nos interesa mucho lo que ha dicho Andrea, la representación del cuerpo femenino, la representación de la belleza del cuerpo femenino, la representación del desnudo femenino, la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres, porque somos muy, muy sensibles a cómo se han normalizado determinados modos de nombrar, que son per se violentos y que convierten en un eufemismo la máxima crueldad contra las mujeres.
Yo esto lo describí cuando quedé finalista de ese premio, del premio Nadal, con el que no pude dejarlo todo. Estaba escribiendo una novela que se llamaba Susana y los viejos, que todas recordaréis ese pasaje bíblico, y lo recupero en mi última novela, En pequeñas mujeres rojas, donde eso es lo central. O sea, el elemento central de esa novela es cómo nombramos las magulladuras y la brutalidad que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres con unas palabras que no la conviertan en algo hermoso, en algo deseable, tanto por parte de un punto de vista masculino como de un punto de vista femenino, que no la conviertan en algo morboso, en algo a decir, uff. Y de esto también sabe mucho Elisa, que es la especialista en... bueno, a mí Elisa me ha abierto puertas del porno, tengo que decir. Sí, pues claro, yo empecé como mi primer libro, que es muy experimental y muy sexual y muy violento y también muy sentimental, pues el tronco es la pornografía, que yo era como, tenía una obsesión por el porno que bueno, se ha ido manteniendo en todo el mundo. Estoy como tejiendo una gran madera pornográfica, pero bueno, es como ese interés sexual que acompaña al ser humano desde la infancia, como hemos hablado, pues siempre ha estado presente en mí. Y bueno, hay ocasiones donde yo sé que hay gente que no tiene ese impulso, ese frenesí, pero es muy frecuente que ocurra. Y claro, todas esas representaciones que yo me fui encontrando moldearon mi carácter y moldearon mis estéticas. La mayoría venían, como hemos dicho, configuradas por miradas masculinas y yo estaba acostumbradísima a ellas, y tanto en la literatura como en el cine, como en la propia pornografía, en todos estos sectores, pues siempre el hombre era dominante. Y claro, todas esas sensibilidades mías se vinieron construyendo a través de esa perspectiva y a veces era muy valioso, porque aunque había muchos libros que yo leí entonces que podían ser literatura rusa, literatura norteamericana, los grandes clásicos, muchos de ellos siguen siendo extraordinarios y sigo sacando enseñanzas potentes de ellos, pero hay también mucha ponzoña educacional que ellos transmitían, pues este típico que hoy en día podríamos llamar incel, por ejemplo, ese victimismo absurdo. Pues el tiempo me ha dado herramientas para interpretarlo y por suerte también me ha dado otras referencias que han sido muy potentes y me descubro a mí misma con el tiempo también leyendo y valorando más autoras y dándome cuenta del el grado de fuerza, de rebeldía, de expresividad brutal que puede haber en la literatura escrita por autoras como ha dicho Marta, María Fernanda Ampuero, por ejemplo, que me fascina y que es pienso en ella y recuerdo las páginas como si estuvieran hechas de carne. Y me resulta curioso cómo yo he podido sufrir el prejuicio por parte de una cierta porción de los lectores hombres que ven Voz de vieja, por ejemplo, que claro, es un libro que tiene una estética un poco cursi, muy aniñada, muy pastelera, y que para mí, bueno, era una manera de arriesgar con lo emotivo, porque bueno, la portada está basada en un libro de cuando yo era pequeña, yo sé que eso son como cosas muy tiernas, ¿no? Pero claro, yo venía de sacar 2 libros que eran como una tremenda puñalada, eran unos libros bastante repugnantes, que yo coincido mucho con Andrea con la exploración de la repugnancia y de sus estéticas. Y entonces no me sentía en ese momento cohibida a la hora de sacar un libro con un aspecto cursi. Pero me encontré algo que esperaba, que es que muchos lectores masculinos rechazaban el libro porque no pensaban que pudieran tener nada que ver con la voz narrativa, el monólogo interior de una niña de 9 años que lleva vestidos. Y sé que muchos se han quedado ahí con el rechazo y sé que muchos con una mirada mucho más abierta lo han leído y
y ha sido para ellos una experiencia un poco reveladora porque no esperaban encontrar pensamientos tan brutales, digamos, a veces. Incluso que yo a veces me recorté porque con Voz de Vieja estaba intentando no sacar un libro tan extremo como los anteriores, que sí que habían sido bastante fancineros, con una estética muy, muy libre, muy salvaje, no aspirando a ningún público, y confieso que con Voz de Vieja intenté hacer algo que no fuese para un nicho tan concreto, y a veces dije, bueno, ya hasta aquí hablando de vísceras y hasta aquí hablando de genitales abiertos con unos forceps, ya hasta aquí. Pero aún así, aún así es muy, muy heavy, y los señores que lo han leído pues han pensado, anda, pues tenía muchísimo más en común con una niña de 9 años de lo que pensaba, e incluso esta niña es mucho más bestia de lo que yo creía. Y bueno, me parece como un favor que está por devolvérsenos todavía por completo, esa lectura, porque nosotras nos hemos criado leyendo hombres, y está costando un poco que ellos nos lean a nosotras, dándose cuenta de que hay un montón de sentimientos comunes, de cosas que aprender, e incluso de que somos capaces de superar. Esto es como un poco pretencioso, pero las mujeres tenemos una experiencia del cuerpo muy extrema por naturaleza, y eso impregna un poco el discurso y la estética. Y bueno, para mí es muy valioso encontrarlo representado, y me parece gracioso como los hombres que se han considerado a veces como un poco traviesos, me encanta el gore, tal, tú no sabes lo que es el gore, tú no tienes ni idea, a ti te faltan muchas tortitas con frambuesa. Y bueno, lo encuentro gracioso cómo se van acercando, y creo que tiene que también esta experimentación del lenguaje, ya más allá de las estéticas corporales y tal, tiene que ver con que las mujeres pues han sido un colectivo marginal, y como antes decía Andrea, los colectivos marginales como los niños, las abuelas, pues siempre tienden un poco más al salvajismo, a romper las normas, a buscar nuevos caminos, y no están menos canonizados, y eso pues se nota y es muy interesante. Otra de la particularidad que encuentro en las tres es la presencia del humor, ¿no? Ustedes escriben como escenas, digamos, que en muchos momentos angustian. Recuerdo, por ejemplo, la escena de Panza de Burro, donde la protagonista, bueno, atraviesa, digamos, un campo de helechos y después tiene una experiencia bastante poco feliz con un niño de ese barrio. Pero después la misma protagonista tiene que hacer caca, por ejemplo, en una caja. Entonces, y pasa lo mismo con la experiencia del cassette del porno en Voz de Vieja, que te pone como de la nuca, por Dios, que esconde el cassette, o sea, sentís eso. Y bueno, y mucho también de lo que pasa con el personaje de la lección de anatomía, con las experiencias sexuales con las vecinitas que van teniendo. Digo, está el humor. Yo no sé si es consciente eso, si dicen, bueno, en mi literatura sí quiero incorporar espacios que le den aire a esa sordidez, a esa oscuridad, o es una cosa que le sale naturalmente. Me gustaría que me dijeran bueno, que para ustedes qué es el humor en sus obras, o cómo lo hacen jugar, o cómo lo hacen entrar. Para mí es una cuestión totalmente seria, es un poco contrastante, pero es así. Creo que en mi día a día me tomo muy en serio el humor, en el sentido de que es muy importante dentro de mi vida. Yo soy una persona que valora muchísimo a las personas que tienen incorporado el humor en su día a día, y creo que eso tiene que ver mucho también con mis lecturas. Mis grandes referentes, aparte de todas las latinoamericanas, son también norteamericanas, como Lori Moore o Lucia Berling, y yo creo que también de ellas seguramente, ¿no?
tiene la capacidad de incorporar toda la belleza y todo lo putrido junto al humor. Y muchas veces ocurre con, por ejemplo, Lorrie Moore, que le ponen una faja desternillante, la autora más graciosa del mundo. Pero a mí me ocurre cuando leo los relatos de Lorrie Moore que me siento realmente triste y dolida y pinchada como por una aguja cada vez que leo una de esas partes supuestamente graciosas. Yo creo que subraya precisamente el patetismo de la condición humana, el hecho de que ante una situación en la que, por ejemplo, una persona le diagnostican cáncer, sea esa persona capaz de hacer una broma, ¿no? Yo creo que realmente de esas autoras he incorporado en mi literatura y en mi forma de entender, que muchas veces consigues un efecto de conmoción, como decía antes Marta, mucho más fuerte, utilizando el humor para hablar de cuestiones trascendentales realmente, como es la idea de la muerte o el dolor en la infancia, que es la cuestión que aparece dentro de mi libro. Aparte de que tenga mucho que ver con mi personalidad, yo lo hago por una apuesta directamente elegida, ¿no? Yo creo que tengo la intención de generar muchos contrastes en la lectura y para eso tengo que utilizar el humor sí o sí. Y ya lo digo, estoy realmente cansada de esa consideración de que las autoras que utilizan el humor sean autoras divertidas, graciosas o simples, porque realmente pienso que utilizar el humor dentro de la literatura es una de las cosas, o la más compleja, yo diría, precisamente. Para mí el humor es una herramienta política y para mí el humor es una especie de lente de aumento, de lupa, que te permite meter el dedo hasta el fondo de la llaga y que aparentemente no duela y sin embargo está doliendo, y entonces crear ese doble efecto como de risa amarilla y profunda y profundo dolor, ¿no? Yo esto lo llevé a cabo más o menos de forma natural, porque también creo que tiene que ver con mi manera de enfrentarme al mundo, cuando escribí Clavícula, que es un texto autobiográfico en el que yo realmente pensaba que me estaba muriendo. Y de hecho escribí el libro para salvarme. O sea, para salvarme de mis dolores, para salvarme de mis fantasmas, para salvarme de mis miedos, y en ese proyecto tan personal y tan egoísta, pude tomar distancia literaria y conectar con la comunidad a través del sentido del humor, que muchas veces era patético. Y curiosamente con este libro sucedió algo que tiene que ver con lo que estaba comentando antes Elisa. Clavícula es un texto autobiográfico contado por la primera persona de una mujer menopáusica. Bueno, pues es probablemente uno de los libros con los que yo he podido conectar más con los hombres. Y esto ha sido curioso porque he conectado con los hombres a través de una idea de la fragilidad y de la vulnerabilidad que para ellos no tenía tanto que ver con la conciencia del cuerpo, sino con la conciencia de su posición en el mercado laboral, o sea, la fragilidad de las posiciones en este capitalismo avanzado en el que estamos viviendo. Y eso me hizo sentirme muy feliz porque yo creo que de algún modo se está cambiando ese modelo de universalidad que tiene solamente que ver con lo masculino, que si estamos dando vueltas a esto todo el rato, y empezamos a construir un modelo de universalidad que tiene que ver con las mujeres, con todo tipo de mujeres, las niñas, las menopáusicas, las viejas, con las personas trans, etcétera, etcétera. Y creo que eso ha sido también un logro del feminismo. Creo que eso ha sido una puerta de entrada que tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad y la necesidad de estar al lado de los vulnerables. Y es lo que, desde mi punto de vista, vincula la conciencia de clase con la conciencia de género, con la conciencia ecológica y con todo tipo de conciencias relacionadas con las brechas de desigualdad. Y a todo esto hemos llegado por el humor. Porque desde el principio he dicho que para mí el humor es una herramienta política y se me ha ido entonces la pinza en esa dirección. Bueno, yo de repente me siento muy esperanzada por este camino de universalidad mucho más amplio e inclusivo, que es algo que me preocupa y que bueno, va avanzando poco a poco y es algo que celebrar sin duda. La vulnerabilidad sin duda es un elemento muy poderoso de conexión y de tomar las riendas de las cosas, precisamente mostrando cuáles son las debilidades. Sí, es algo siempre plausible. Pero en cuanto al humor, sí, para mí también es una herramienta que
que uso a conciencia y que no usaba tanto antes cuando era más joven, que quizá tenía unas pretensiones más serias y no me daba cuenta de la potencia que tiene un punto de fuga, de humor, de la forma en que puede equilibrar el tempo de un texto y, como dice Marta, también de añadirle una profundidad mucho mayor cuando parece que el efecto es justo el contrario, pero cuando se generan tantos sentimientos simultáneos, el choque es muy fuerte. Yo como lectora también con Lorrie Moore, por ejemplo, lo he sentido de tener que parar el libro a asimilar todas las cosas que me estaba provocando, porque por un lado es gracioso, es brillante, es certero, me está contando algo dolorosísimo y es demasiada carga, y cuanta más carga tenga, pues muchas veces pues más peso, más validez, más te hace reflexionar, más se queda contigo y parece que te absorbe ya esa lectura de tanto como te está pidiendo como un esfuerzo de digestión muy fuerte y eso hace que la experiencia sea muy rica. Y bueno, yo evolucionando con mi escritura intento también usar a mi favor ese elemento que creo que hace el texto más accesible por un lado y más profundo por otro también. Y también me doy cuenta de que quizás mis primeros libros, estos que eran más fanzineros y experimentales, pues yo era una chica joven y estaba intentando hacerme respetar de algún modo. Y pues supongo que el tiempo me hace ver que, bueno, el contexto era importante en ese momento, claro, porque como chica joven el mundo te desprecia un poco ya de entrada, como, qué poca cosa, ¿no? Qué cosa, eres una monería muy frívola. Y yo me estaba pues intentando cuando seas defender. una señora menopáusica te vas a enterar. Bueno, estoy deseando. No, espérate, tranquila, todo llegará. Sí, bueno, a ver, con suerte podré escribir algo sobre ello. No sé si a tu altura, pero haré lo que pueda. Y el caso es que cuando fui haciéndome más mayor, me di cuenta de que quizá era más maduro no tener esa pretensión de sobriedad, sino allanar un poco el texto, y que eso al final le daba más capas. Y bueno, yo también soy, como ellas dos, soy una persona divertida. A mí me parece más realista también en este formato de novela que yo he estado practicando últimamente. Estoy intentando hacer una novela de algún modo realista, y el día a día está lleno de claroscuros y muchas veces te pasan cosas que son a la vez dolorosas y graciosas, o irónicas, o que tienen un patetismo, y me parece que eso es más fiel también a la experiencia de la vida. Así que pues intento reproducirlo de esa forma, e intentando equilibrar el texto y la aspiración máxima de provocar cuanto más sentimientos mejor dentro de la misma página. Se puede hablar de la fragilidad desde la risa, que eso es muy importante, y también teniendo en cuenta que somos escritoras mujeres, también quitarnos el San Benito de que las mujeres solamente podemos hablar desde la abnegación y el sacrificio. Parece que el sentido del humor era un lugar, un patrimonio, un corralito que solo les correspondía a los hombres inteligentes de mirada aguda y acerada, y no, resulta que las mujeres también nos podemos reírnos a carcajadas, reírnos incluso con mala educación y de forma no edificante, y rompiendo las buenas maneras, y creo que eso es muy saludable, eso es estupendo. Buenísimo, lo mejor para el espíritu. Claro. Bueno, les agradezco la sinceridad con la que me están respondiendo, nos están respondiendo a quienes nos están escuchando, y les quería hacer como una última pregunta. Por supuesto que me quedaría horas hablando con ustedes, porque la verdad que cada respuesta tiene una profundidad y un montón de variables que podríamos seguir profundizando. Quería preguntarles para quienes están empezando a escribir, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante a la hora de escribir? ¿Y qué rol le dan ustedes a los pares? O si tienen personas que las leen antes de mandar a un editor o cuando terminan el manuscrito.
las dos cosas, digamos, qué es lo más importante para ustedes a la hora de escribir y qué importancia le dan a esos lectores confidentes, o no, a lo mejor dicen, no, a mí no me lee nadie. Yo creo que tendría que ponerle un sueldo a los lectores confidentes porque los tengo que tener agotados. No sé si les pasa. Bueno, mi pareja siempre es mi primer, o suele ser mi primer lector, luego una amiga mía que se llama Aida González Rossi, que también es escritora, bueno, novelista y poeta, está a punto de sacar una novela. En alguna ocasión ha sido Elisa también, antes de sacar la novela, y Marta después de sacarla. Pero eso, yo creo que una siempre elige como a sus máximo 2 o 3 personas estrellitas que te pasan el filtro. Suelen ser personas como que te quieren mucho, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de ser un poquitito hirientes, si tienen que serlo. Porque a veces lo que ocurre también es como que se les vicia la mirada y terminan muchas personas por decirte todo el rato que todo bien, entonces no, tienes que asegurarte de que sean personas que tengan la capacidad de hacerte un análisis detallado. Lo que pasa es que, claro, cuando no les pagas sueldo a veces se cansan y ya directamente no te dan una opinión demasiado elaborada. Lo más importante a la hora de escribir, yo creo que para mí tiene que ver, voy a decir una tontería que me sale en el momento porque una vez se responde un poco así por intuición, tiene mucho que ver con la incomodidad para mí. Es verdad que hay en un momento inicial en el que se me ocurren las ideas y voy paseando por la calle, voy pensando, ay, quiero escribir esto, quiero escribir lo otro, y cuando las ideas están en la cabeza todo es precioso. Y en ese momento que yo llamo medium, en el que tú te sientas y todo te sale así como una barranquera y lo escribes, todo maravilloso, pero a la hora en la que tienes que sentarte al día siguiente, o los 2 días después, o la semana después, a ver qué haces con eso, ¿no? A responder a la pregunta que dice Sara Mesa de cómo arreglo esto que hice, ¿no? Porque siempre es esa pregunta de qué manera lo puedo arreglar, lo que hice, el estropicio. Para mí tiene mucho que ver con la incomodidad. Me ocurre mucho que cuando estoy en ese momento, en ese proceso de decir cómo arreglo esto que hice, le doy una solución muy fácil y ya estoy tranquila. Pero luego me se acerca la noche y ya me voy a ir a acostar a dormir y digo, creo que no me sentí lo suficientemente incómoda, aunque suene un poco masoca. Para mí es súper importante que la solución a la pregunta de cómo lo arreglo sea una solución incómoda para una misma, porque ahí es donde está el punto realmente en el que una cuenta algo interesante, porque si no parece que una va a contar cosas que están ya contadas o a siempre repetir las mismas cosas o a conformarse con simplemente sacarte el dinero de la columna o lo que fuera, ¿no? Como si una fuera un burócrata, que bueno, también está bien trabajar en la burocracia, pero quiero decir, hay un trabajo creativo ahí que no se puede perder en el día a día, aunque haya que ganarse los garbancitos. Y para mí es súper importante el tema de la incomodidad. Yo me tengo que sentir incómoda, incluso yo misma disgustada y asqueada por lo que escribí. Para mí es importante sentir que estoy rompiendo algo dentro de mi cabeza y si tengo la suerte en la cabeza de quien me lee. Bueno, yo creo que ya yo comparto el discurso de Andrea, pero procuro estar un poco menos incómoda. Porque si no ya estaría Cansa mucho. Creo que en la escritura, yo cuando era más joven, quiero decir, suscribiría lo que ha dicho Andrea, pero punto por punto. Ahora con la edad, tengo momentos en los que cuando estoy escribiendo experimento placer, que procuro que sea un placer no autocomplaciente, o sea, procuro no complacerme porque ni ser onanista y utilizar una escritura masturbatoria, porque lo que a mí me parece más importante para las personas que están empezando a escribir es que sepan que frente al tópico de que tenemos que construir una mirada propia, tenemos que construir un estilo propio, yo creo que lo más importante es saber que esto es un oficio y que la versatilidad es importante. La capacidad para encontrar las palabras justas y las metáforas justas y las voces justas en función de las incertidumbres, las preguntas o las tesis que quieras compartir con tu comunidad. Entonces, se trata de ir, de no convertirte en una escritora petrificada, en tu propia imagen, en esa palabra que se identifica contigo como si fuera una marca. Para mí eso es importante porque creo que saca la literatura del espacio de los elegidos, de las elegidas, de la sacralidad
y la convierte en un oficio que te curras todos los días, en el que tú trabajas, en el que miras, en el que estás incómoda, en el que a ratos te ríes, en el que te vas a la cama con un rum rum pensando cómo lo podría hacer mejor y todas estas cosas. Esto para mí es muy importante. Y respecto a quién me lea, fíjate, yo que soy aparentemente muy impúdica cuando escribo textos autobiográficos. Sin embargo, para dar a leer mis textos soy en un primer momento muy pudorosa y procuro no dárselos a nadie hasta que no tengo un convencimiento absoluto de que mi autoexigencia está satisfecha, ¿no? Entonces se los doy a muy poca gente. Y como muy bien ha dicho Andrea, se lo doy a personas que me quieren, pero que sé que en un momento determinado me pueden meter el dedo en el ojo y que me lo van a meter bien, o sea, que me lo van a meter con razón, que no me lo van a meter porque me odien o porque me tengan envidia o porque, no, sino que me lo van a meter porque metérmelo es una manera de sacarme de ese encantamiento en el que yo estoy absolutamente perturbada, a lo mejor con el camino que ha cogido mi libro. Mi pareja no puede leer jamás un libro mío antes de ser publicado porque mi pareja, Elisa lo conoce, se muere de miedo. ¿Cómo has escrito esto? ¡Ay, Dios mío, lo vas a pasar fatal, ya verás lo que te van a decir después! Entonces, él se pone en mi lugar y se pone tanto en mi lugar, empatiza tanto conmigo que por él, no sé, es que escribiría todo el rato, no sé, libros más cómodos y más confortables y más asumibles por lo que tiene que ser. Con lo cual sé que a mi pareja no. Nunca, jamás. Entonces, normalmente mis lectores suelen ser alguna amiga, algún amigo, que puede variar según el caso, y mi editora. Ay, la pareja de Marta, que encanto de persona. Se le tiene mucho cariño. Una persona muy, muy adorable y carismática. Bueno, a ver, yo supongo que la experiencia varía un poco dependiendo de cada persona, ¿no? Que las experiencias de escritura al final son como muy diversas, porque a mí me da un poco de vergüenza contar lo mío porque digo, bueno, estoy como esperando a ver si coincido con vosotras y en unas cosas sí, en otras cosas no. Así que yo, bueno, supongo que puedo animar a la gente a que si no se identifican con el discurso de nadie que haya contado ninguna entrevista o algo así, eso no tiene por qué significar que su método no vale, porque es como los procesos creativos son cada uno de cada persona. En mi caso yo hago como Andrea y se lo enseño a mi pareja, Joaquín, que lleva siendo como mi lector cero muchísimos años, y se da esa circunstancia idónea de que me quiere y que siempre intenta estirar un poco el chicle de aquí puedes hacerlo mejor, y yo me enfado, es como ya está bien así, déjame ya. Y él me dice, no, pero esto lo puedes pulir un poco más, y bueno, me es de ayuda, aunque yo a veces me pongo un poco rebelde, como no interfieras en mi estilo, y bueno, unas veces le hago caso, otras no, pero en general me fío de su opinión porque suele ser fructífero que alguien quiera lo mejor para ti, pero no tema decirte cosas que no son fáciles de decir ni de escuchar. En ocasiones, mi amigo Jorge de Cascante también ha sido uno de mis lectores cero de algunos capítulos sueltos de cosas. Cuando Voz de Vieja me ayudó mucho, su opinión y su labor de introducirme un poco en Blackie Books. Y bueno, es como siempre me ha dado muy buen trato y siempre me he sentido muy comprendida por él. Y a veces a Sabina Urraca, que es una buena amiga, pues le expreso dudas, le pido consejos, y no es que le pase el texto, pero cuento con ella a la hora de ¿tú qué crees que es mejor que haga con esta escena? Y bueno, y siempre cuando ella me lo dice, entiendo que era así, que era eso lo que había que hacer. Y claro, como que no me he dado cuenta antes. Y en cuanto a qué es lo más importante a la hora de escribir, pues yo me encuentro un poco entre vosotras dos porque sí he considerado muy valioso y un gran motor de escritura la diversión personal, el placer incluso onanista, como decía Marta, de que casi equivale a la masturbación lo que estás haciendo, porque es como, bueno, esto está a mi gusto, pero a más no poder.
pero es importante también meterse en pantanos porque ahí es donde se están cruzando fronteras que son importantes. Y a la larga me doy cuenta de que los pasajes donde me lo he pasado mejor escribiendo no tienen por qué ser los que me parecen más valiosos con perspectiva, sino que los más valiosos son en los que yo estaba pasando vértigo, miedo, ese sentimiento de la pareja de Marta, de dónde te estás metiendo, qué va a pasar con esto. y me causan incomodidad y me causan preocupación y al final son de los que más orgullosa acabo estando, aunque me hayan hecho pasar asco, miedo y de todo, pero supongo que bueno, una mezcla cada día es una cosa y bueno, pues no sé si en el futuro iré más por una o por otra, pero ahora mismo sí que me inclino por seguir la pauta de Andrea de buscar a conciencia los pantanos porque ahí es de donde sale el mejor material. Bueno, yo tengo que reconocer que estoy en el proceso de sentirme inquieta, sentirme retada por lo que estoy escribiendo, pero que tengo muchas ganas de llegar al punto que dice Marta de decir, ay, qué bien estoy, no tengo que sufrir por estar escribiendo esta columna que tengo que entregar dentro de 5 horas. Realmente creo que hay que diferenciar también, o por lo menos yo he aprendido a diferenciar en estos meses entre la escritura del día a día y la escritura de la novela o lo que fuera, ¿no? Proyectos más a largo plazo y proyectos a corto plazo. En el día a día sí es cierto que antes generalicé, pero en el día a día como periodista, la verdad que a veces me apetece escribir algo que me haga sentir bien tranquila y que no me duela la cabeza y irme tranquila a dormir. Pero a lo mejor sí es verdad que me apetece meterme más en pantanos, como dice Elisa, cuando tengo proyectos un poco más complejos, pero sí hay que reconocer para la gente que nos está viendo que a pesar de que es un trabajo creativo, es un trabajo igual que otros y a veces simplemente te apetece sentarte tus 6 horas y levantarte y ir a la playa y estar tranquila, ¿no? Yo creo que eso también es importante reconocerlo. Sí, como decía Marta, al final la sensación que tienes es que es un oficio. Yo siento que es mi oficio, mi trabajo y bueno, me agrada muchas veces y es interesante, pero la sensación de trabajo pues es la que es. Y siempre, desde que conozco a Marta, quería decir que me ha resultado muy, muy admirable cómo con la naturalidad con la que lleva esa exposición y los pantanos en los que ella se mete escribiendo. No sé luego por dentro cómo será, pero su actitud es la mejor actitud que he encontrado nunca. Y es como un gran modelo a seguir y un bonito ejemplo conocer a alguien que ha acabado o que siempre ha conseguido llevarlo así, con esa parsimonia y con esa paz de espíritu y con esa actitud de he hecho lo que tenía que hacer y punto. No sé si me reconozco mucho en el análisis de Elisa, pero yo se lo agradezco mucho. Lo que sí que le diría a las personas que se quieran dedicar a esto de la escritura es que se lo piensen mucho, que el ojo sucio yo creo que se va forjando desde la infancia. Creo que muchas veces para escribir lo que hace falta es tener un ojo sucio, y cuando digo sucio no digo guarro, sino cuando digo sucio quiero decir un ojo con arenillas, que te hacen fijarte a lo mejor en cosas distintas, que te hacen cuestionar frases inamovibles, y que eso casi siempre, ese tipo de lucidez a veces produce dolor, aunque luego el dolor se pueda reconvertir en felicidad, ¿no? Entonces esto es importante. Yo creo que, y aquí voy a citar a García Márquez, lo siento mucho, eso de vivir para contarlo es verdad para las personas que tienen conciencia de su vocación como escritores o escritoras desde que son pequeños, y mientras cuando va transcurriendo ya la vida llegas ya a un punto en el que también lo cuentas para vivir. Yo a veces he utilizado la literatura, he contado cosas para poder seguir viviendo. Y creo que es una combinación de las dos cosas, vivir para contarlo y contarlo para vivir. Totalmente. Bueno, sí, totalmente. Porque hemos dicho que somos personas divertidas, pero también muy, muy sufrientes. Mucho. Pesada. Profundísimamente. Y para mí, y para Andrea, creo que también la oportunidad de usar ese sufrimiento para crear algo, al final hace soportable el sufrimiento y le da sentido a que sigamos existiendo, porque la existencia en sí es un poco indigesta. Bueno, me parece que ese es el mejor cierre. Ha sido una charla muy hermosa, muy reconfortante, inspiradora también. Me quedo pensando en muchísimas cosas. Así que, bueno, no tengo más que agradecerles.
una vez más, la sinceridad, la predisposición, esa manera de abrirse a las respuestas. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero, si algún día nos cruzamos en Argentina o en España, compartir una cerveza o un café, lo que quieran. O ir Yo por ahí prefiero una de cerveza. fiesta. Yo prefiero una También, cerveza. también. Ojalá que el café sí. me pone nerviosa. Uy, sí, taquicardia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Natalia. gracias. Un Un placer, abrazo grande. chicas. Muchas gracias, Natalia. Hasta Gracias. pronto. Chao.